En verdad, cuanto más tiempo vivía en Urras, menos real le parecía. Tenía la impresión de que se le escapaba de las manos todo ese mundo vital, magnífico, inagotable que había visto desde la ventana de su habitación aquel primer día. Se le escapaba de las manos torpes, extrañas, lo eludía y cuando volvía a mirar se encontraba con algo muy diferente, algo que no había querido, una especie de papel arrugado, envoltorios, basura. Para los que nacimos luego de la caída del muro de Berlín, el mundo se nos presentó siempre enrevesado con fuerzas económicas guiadas por el lucro y la ambición de riquezas. La idea de una alternativa se transforma en eso, en una realidad alternativa, en una desconexión con la realidad tangible. En ese sentido, la ciencia ficción nos ofrece un sendero seguro. Corría el año 1974, y entre la aún latente crisis del petróleo, la renuncia del presidente norteamericano Richard Nixon y la invasión turca de Chipre, las librerías del mundo reciben una nueva obra de la destacada escritora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin. The Dispossessed, o en nuestro idioma, Los Desposeídos, ha sido calificada como una novela de ciencia ficción social, y es que no es para menos. Si Dune nos deja perplejos por sus disputas dinásticas, Los Desposeídos es hija de su tiempo, recreando y expandiendo en su trama las tensiones ideológicas del siglo XX, la pugna entre el capitalismo capitaneado por los Estados Unidos y el comunismo del extinto bloque del Este. Su historia transcurre en un sistema planetario colonizado por la humanidad en algún momento ya casi olvidado, en el cual existen dos mundos habitados, Urras y su satélite, Anarres. El primero, Urras, se hace eco de nuestros conflictos. Las naciones humanas se disputan allí entre el capitalismo más salvaje y el estatismo más exacerbado, ambos polos encabezados por sus respectivas superpotencias, las naciones de Aio y de Tu. En el medio, el resto de las naciones, convulsas, son el territorio de choque de aquellas. Por otra parte, Anarres, su satélite, es el refugio aislado de la comunidad odoniana, fundada por exiliados de Urras. Los anarrestis son anarquistas y estoicos, sobreviven en un ambiente hostil, árido e infértil, pero su convicción y espíritu solidario les permite sobreponerse a las adversidades ambientales. En Anarres las decisiones se toman en asambleas, algo así como sucede en la vida política estudiantil y con sus mismos achaques. Muchos debates, en su dilatación, se vuelven estériles, pero nadie queda fuera de él, todos participan. La salud que se brinda en los hospitales es pública y gratuita, como la comida que se ofrece en los comedores. La vida en Anarres transcurre sin lujos materiales y fluye en torno a la libertad genuina, esa que no oculta ningún tipo de opresión. Su riqueza radica justamente en todo aquello que eleva el espíritu humano, como las relaciones afectivas y los proyectos personales. Si bien por lo general vivimos en un sistema basado en el lucro, en el interior de Argentina la realidad se parece a veces un poco a Anarres. Muchos pueblos y ciudades, quizá por necesidad, quizá por convicción, organizan su vida económica en torno al ideario del movimiento cooperativo. Allí donde el capital no se anima a invertir, existen personas dispuestas a trabajar a cambio de una repartición justa de tareas e ingresos. Allí, el deseo de ganancias extraordinarias se ve reemplazado por una vida justa y equitativa para cada socio. Así también vive Shevek, el eximio físico anarresti y protagonista, quien termina trabajando muchas veces en oficios que no le son del todo gratos por el bien de la economía colectiva. Shevek quiere ser leído, discutido y difundido, pero su límite es el mismo sistema en el que creció y su aislamiento de casi 2 siglos. Tras una serie de desencuentros, es entonces que decide conocer, aún a costa de una condena al ostracismo por parte de sus camaradas, el planeta Urras, el mundo no de las personas libres, sino de los estados y las corporaciones. Ganaba dinero por los trabajos que escribía. Al principio todo eso le pareció divertido,
Luego se sintió incómodo. No tenía por qué desechar como ridículo algo que allí era, al fin y al cabo, tremendamente importante. Intentó leer un texto elemental de economía. Se aburrió a más no poder. Era como escuchar a alguien que contaba y volvía a contar interminablemente un sueño largo y estúpido. No pudo obligarse a entender cómo funcionaban los bancos y todo lo demás, pues las operaciones del capitalismo eran para él tan absurdas como los ritos de una religión primitiva, tan bárbaras, tan elaboradas, tan innecesarias. En un sacrificio humano a una deidad podría haber al menos una belleza equívoca y terrible. En los ritos de los cambistas, en los que la codicia, la pereza y la envidia eran los únicos móviles de la conducta humana, aún lo terrible parecía trivial. Shevek observaba esta mezquindad monstruosa con desprecio y sin interés. No admitía, no podía admitir que en realidad lo asustaba. Corría diciembre de 2024. Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, una empresa prestadora de seguros de salud, se dirigía hacia la entrada de uno de los hoteles Hilton de Nueva York, cuando fue alcanzado por los balazos de un sospechoso que llevaba barbijo y capucha. Como no todos los días se lleva un puesto a un CEO de una mega empresa, la noticia recorrió el mundo entero a gran velocidad. No mucho tiempo después, un nombre apareció en boca de todos los periodistas: Luigi Mangione. Luigi, un joven de 26 años de edad, era entonces un estudiante de computación de la Universidad de Pensilvania. Él estaba aquejado, según indican sus perfiles en redes sociales y conocidos, por una enfermedad de espalda llamada espondilolistesis y también por la enfermedad de Lyme. Pero Luigi nunca manifestó animosidad particular hacia el sistema de salud estadounidense. Sin embargo, lo curioso del hecho es que en los casquillos de sus balas se encontraron 3 palabras de gran significación. Si los prestadores de seguros seguían la estrategia Delay, Deny y Defend para negar reclamos de sus clientes, Luigi escribió Deny, Defend, Depose. Denegar, defender, deponer. Siendo que las figuras revolucionarias valen por su obra, es siempre el anhelo del capital reducir la amenaza por medio de la corrupción o la búsqueda activa de la degeneración ideológica. De igual manera, Shevek se ve seducido por una prolongada estadía académica plena de comodidades y lujos en tensión directa con su austera moral anarquista, lo que lo lleva a repugnarse eventualmente de las injusticias del capitalismo salvaje de A.I.O. Tras codearse con lo más obsceno de la aristocracia iótica, atraviesa una crisis espiritual que lo llevará a escapar para encontrarse con los líderes revolucionarios de las mayorías empobrecidas. Gente que vive en un mar de carencias y a la más triste sombra de los pocos privilegiados. Shevek se une a ellos en una gran marcha, de la cual es el símbolo principal, el Mesías de otro mundo posible, la imagen de una realidad más justa. En Anarres no tenemos nada más que nuestra libertad. No tenemos nada que daros excepto vuestra propia libertad. No tenemos leyes excepto el principio único de la libre asociación. No tenemos naciones, ni presidentes, ni ministros, ni jefes, ni generales, ni patronos, ni banqueros, ni propietarios, ni salarios, ni caridad, ni policía, ni soldados, ni guerras. Tampoco tenemos otras cosas. No poseemos, compartimos. No somos prósperos. Ninguno de nosotros es rico. Ninguno de nosotros es poderoso. Si ese es el futuro que buscan, entonces les digo que vayan a él con las manos vacías. ¿Nosotros podemos imaginar una gran ciudad sin gente que duerma en sus calles? ¿Una economía que no esclavice a sus sectores menos favorecidos? La vida de los pobres de A.I.O. vale poco y nada. Y como no vale nada, basta un llamado de atención de un foráneo para que suceda la toma de conciencia de las jerarquías injustas que los oprimen, previamente a perderle el miedo al sistema. El arranque revolucionario de Shevek le cuesta la persecución y la represión, y a muchos otros la muerte. En este sentido, Los desposeídos versa sobre la primacía de la solidaridad por sobre las motivaciones materiales, por sobre la avaricia y la crueldad, pero también sobre el sacrificio. Es una interpretación libre de otro sistema posible, uno que la autora navega magistralmente, con un talento único. Es, a fin de cuentas, la síntesis de posibilidades latentes y perdidas,
de una realidad cargada de distintos tipos de violencia en la que la única constante es la explotación. Solemos repetir que la violencia ha de ser el último recurso, pero ni siquiera las naciones suelen atenerse a esa lógica. La historia humana está repleta de evidencias sobre la necesidad de la fuerza para alterar los órdenes establecidos. En nuestro universo, Luigi hizo de ese atentado el hito que marcaría su vida para siempre, granjeándose el apoyo popular ante lo que mayoritariamente se percibe como una mercantilización de la salud y de la vida. Los medios masivos, tras la oleada de ovación al joven y al no poder doblegar el peso ideológico de su acto, solo pueden recurrir a la difamación como la única estrategia para lidiar con la realidad expuesta por él mismo, la de un sistema viciado que no puede contener el deseo de cambio de sus jóvenes desencantados. Desde el movimiento pacífico de Occupy Wall Street, pasando por las protestas del Black Lives Matter, sería un acto de atrevida hipocresía negar que las advertencias no fueron debidamente entregadas. Pido disculpas por los traumas, pero había que hacerlo. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio. Los Estados Unidos tienen el sistema de salud más caro en el mundo. Sin embargo, nos clasificamos aproximadamente en el puesto 42 en la esperanza de vida. United es la mayor empresa de Estados Unidos por capitalización bursátil, solo por detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y crecido. Pero, ¿como nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos simplemente se han vuelto demasiado poderosos y siguen abusando de nuestro país para obtener inmensos beneficios, porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Los revolucionarios con esa determinación no son tan raros como parecen, pero sí sabemos que aparecen cuando los niveles de injusticia se vuelven intolerables. Simón Radowisky, mediante el uso de una bomba casera, tomó la vida del coronel Ramón Falcón, en cuyos operativos represivos cayeron 8 trabajadores y muchos más resultaron heridos. Osvaldo Bayer solía recordarnos, con su estilo militante, que hubo quienes soñaron también con otra Argentina aún antes de la aparición, por ejemplo, de los principales partidos de masas. Una de las últimas pinceladas de Úrsula K. Le Guin encuentra a Shevek frente a la representante de Terra, un mundo lejano que representa claramente a nuestra Tierra. Es un planeta tumba, post-apocalíptico, destruido por la ambición desmedida del ser humano, y que, en el contexto de la novela, representa una posibilidad pasada y fallida de la humanidad. Mi mundo, mi Tierra, es una ruina, un planeta arruinado por la especie humana. Nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros, y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces perecimos. No dominábamos nuestros apetitos ni nuestra violencia, no nos adaptamos, nos destruimos a nosotros mismos, pero primero destruimos el mundo. Perdimos la posibilidad de nuestro propio Anarres siglos atrás. Una de las cosas que más me llaman la atención de la ciencia ficción es su capacidad para ofrecernos dimensiones increíbles, cargadas de detalles y llenas de vida. Esto también su capacidad para reimaginar nuestra especie o proyectar sus inclinaciones hacia un horizonte distinto. Cuando leo a Úrsula, a Larry Niven, a Philip K. Dick o a otros escritores del género, mi intuición me dice que estoy frente a personas que tienen una ventana hacia el futuro, que si bien no es siempre perfecta, les permite proyectar desde el presente una variante de nuestro futuro. Con suerte y algo de esfuerzo colectivo, nos tocará uno de ellos que se parezca más a Narres y menos a Burgas. Brindan parte de la estancia de don Facundo Cáceres. Conozco a don Facundo. ¿Y a qué debo esta visita? ¿Cómo dice? Unos muchachos que no tienen plata y vienen a solicitar un crédito. Lo precisamos para mandar la cosecha a Buenos Aires. ¿Cómo? ¿No se la venden al acopiador? Es lo que quieren evitar precisamente. Que don Roque no se lo siga tragando. Natural. ¿Cuánto necesitan? 5.000 pesos. A pesar de que la suma es importante, haré lo posible por complacerlo. Muchas gracias, señor. No tienen nada que agradecer. Para el banco es una verdadera satisfacción ayudar a los agricultores que con su esfuerzo labran la riqueza nacional y cuyas lecciones laboriosas, al dejar caer sobre el surco profundo el sudor de sus frentes, constituyen las auténticas fuerzas vivas del país. Muy bien, señor, muy bien. Lástima que las fuerzas vivas vayan siempre muertas.
Esta vez no ocurrirá así. Vayan tranquilos, señores. Gracias, señor. Desde ya les puedo asegurar que el crédito les será otorgado.